Hola, bienvenidos a la parte técnica de la ascensión al Aneto por sus dos caras más clásicas, cara norte y cara sur. Tenemos que tener muy claro que estamos hablando de alta montaña, que vamos a empezar a andar a partir de la zona de salida y de repente no va a haber caminos, ni va a haber una señalización, ni marcas, ni nada. Básicamente son itinerarios de alta montaña en el cual tenemos pocas referencias, unas de ellas son los hitos que, bueno, básicamente se han puesto para definir más o menos un itinerario. Deberíamos tener claro que en el momento en el que hablamos de alta montaña tenemos otras dificultades, como puede ser cuando lleguemos a la zona del glaciar, como puede ser pequeñas trepadas para pasar de un pequeño resalte a otro en las mismas pedreras. Tenemos que tener claro que la velocidad a la que andamos en las piedras no es la velocidad a la que andamos en un sendero bien marcado y bien hecho. Tenemos que tener claro que la temperatura cuando cogemos altura también va a variar y que debemos estar preparados para ello. Aparte de que no tenemos un sendero y que el itinerario será el que nosotros elijamos con más acierto o con menos, si empezamos hablando de la cara norte, una vez que partimos del refugio de la Reinclusa, a los pocos minutos dejaremos de tener una pequeña senda de arranque y ascenderemos hacia lo que es el portión inferior por una zona de pedreras que depende por donde elijamos nuestro itinerario, serán de piedras más grandes o piedras un poco más pequeñas. En el momento que llegamos o nos asomamos en el portión inferior, podemos incluso ver el Aneto, cómo amanece ese día el Aneto, y pasamos hacia el portión superior, seguimos teniendo zonas de piedras. Esta zona es bastante cómoda porque son piedras medias bastante seguras, no se mueven, y llegaremos al portión superior, el cual nos dará una altura considerable para hacer una última diagonal hacia el glaciar. En la actualidad, el paso del portión superior y hasta el glaciar está prácticamente descubierto de nieve, salvo que hagamos esa ascensión en el mes de junio hasta primeros de julio, que quedan neveros que facilitan bastante el acceso al glaciar. Cuando no tenemos nieve, es una pedrera en la cual hay que tener cuidado porque hasta hace pocos años quedaba un resto de glaciar. Al retirarse el glaciar, lo que hace es deja toda esa zona de la morrena bastante inestable y hay que tener cuidado porque algunas piedras se mueven y nos podemos dar un susto. Una vez que llegamos al glaciar, un glaciar es una masa de hielo que dependiendo qué época vamos a tener nieve y es relativamente más cómodo el paso porque el crampón en la nieve se clava bien y es cómodo, da una seguridad bastante alta, pero cuando, sobre todo a final de verano, esta nieve se ha fundido y tenemos el hielo duro, hielo muy antiguo, hielo que es más oscuro, gris oscuro, casi negro, mezclado entre piedras que han ido cayendo de las crestas. En ese hielo los crampones apenas entran 1 milímetro y hay que tener mucho cuidado y saber usar los crampones para poder pasar con seguridad y no tener un accidente. Tenemos que tener también en cuenta que en la actualidad, si pasamos con días de calor y vamos un poquito tarde, hay que vigilar porque se desprenden piedras de las crestas o de la misma zona del glaciar más alta que con el calor se funde un poquito el hielo que sujeta las piedras y pueden bajar alguna piedra por el glaciar y darnos un golpe y con esto un susto importante. Es algo que, sobre todo en la parte pendiente del glaciar, tenemos que vigilar. Andar por el glaciar no es andar por una senda, salvo cuando cogemos esas buenas condiciones, como decimos, en el mes de junio hasta primeros de julio. En la nieve se queda un pequeño cajoncito que aunque la nieve esté dura y helada, el crampón va bien y los pies van más o menos planos, es relativamente cómodo. Cuando no hay nieve, los pies se tienen que adaptar a la pendiente y al relieve que tiene el propio hielo, que está horadado con formas raras, bien sea por el calor y el agua que va desgastando el hielo, o por pequeños arrastres de piedras, o porque debajo tiene rocas y se crean formas un poco raras. Los pies tienen que irse adaptando a todo este relieve, lo cual dificulta un poquito a veces el cómo apoyo el crampón y cómo coloco y sujeto el tobillo para que no me falle el pie.
Es bueno en todo este tramo del glaciar ir con calma, ir con cuidado y llevar también el piolet y un bastón porque nos va a servir tanto para equilibrarnos como para tener un fuerte apoyo en el caso de un pequeño tropiezo. Si seguimos por el glaciar hacia arriba, llegaremos a la antecima. En la actualidad tampoco llega el glaciar a la antecima como antiguamente, entonces los crampones nos los tendremos que quitar unos 15 o 20 minutos antes de la antecima porque el glaciar termina y nos quedamos otra vez en las piedras, una zona de piedra pequeña que se sube bastante cómodo. No hay que olvidar que estaremos a 3.400 metros cerca de esta altura y que la fatiga ya empieza a pesar y que la altura a la gente que no está acostumbrada también le hace ir más cansada. Bueno, llegamos a la antecima y nos queda el paso de Mahoma. El paso de Mahoma es una cresta de unos 30-35 metros que tiene una dificultad de un grado 2 más o menos, que los agarres son muy buenos y que quizás lo que más impresiona es la caída que hay a ambos lados. Estamos hablando de que, aunque no tenga una gran dificultad técnica, sí que hay que sujetarse bien, hay que pasar con cierta tranquilidad, hay que buscar los apoyos para los pies y para las manos que sean cómodos y que os den seguridad. Y luego lo ideal es estar acostumbrado a ver patio cuando estás en este tipo de puntos. Y ante la duda, como ya vamos cansados y esto empieza a pesar al final, no se pasa y no es grave. Quiero decir que el paso de Mahoma, la diferencia con estar en la cumbre o no puede ser de 7-8 metros y no es tan importante el pasarlo o no pasarlo. También hay que recordar que lo tenéis que pasar para llegar a la cumbre, pero hay que volver por él, por lo cual necesitamos hacerlo 2 veces. Las crestas, cuando se hacen de descenso, también impresionan, aunque tendremos una ventaja. Ya estamos acostumbrados porque hemos entrado y impresiona un poquito menos. Nos vamos a la ruta de la cara sur y quizás el arranque de esta parte de la ascensión es un poquito más cómoda que la cara norte, porque mientras que estemos en el primer tramo hasta Libonet Baixo de Coronas, tenemos una zona de bosque que la hace un poquito más entretenida y que en este tramo, esos primeros 50 minutos, sí que quizás tenemos un poquito de senda entre piedras. Una vez que lleguemos a Libón Baixo y salgamos hacia arriba, ya volvemos a estar en un itinerario el que no está bien definido y que hay que buscar un poco ese itinerario que creamos ideal para nosotros. Llegaremos a Libón Alto y a partir de allí entramos a la morrena, una morrena bastante pendiente en el cual seguiremos buscando nuestro itinerario. Este caso, toda esta cara sur, esta parte de la morrena es piedra muy pequeña, con arena y demás, que hace que, bueno, cuesta un poco la subida en ese tramo porque resbala un poquito ese tipo de terreno, hasta que lleguemos debajo del Collado Coronas, que en la actualidad, como tampoco tiene un resto glaciar, es una trepada por una pequeña chimenea. No es difícil, pero no deja de ser una trepada que nos exige atención y usar los pies y las manos para salir al Collado Coronas. En el Collado Coronas nos juntamos otra vez con la gente que entra por la cara norte y ahí ya tenemos glaciar. Volvemos a tener que usar crampones, llevar bastón y piolet que nos ayudarán para tener equilibrio. No tenemos tanto tramo de glaciar como si hacemos la cara norte, pero sí tenemos la parte más pendiente del glaciar, lo que le llamamos la subida del silencio, en la cual hay que poner atención. Tenemos una pequeña desventaja, no venimos andando por la zona suave del glaciar que nos da un poquito esa costumbre a pisar el hielo con los crampones y nos da un poquito de habilidad. Directamente entramos allí y empezamos a subir. Sí que es mucho más corta, tendremos unos 20 minutos, media hora de glaciar y, como decíamos en la cara norte, en la actualidad nos dejamos los crampones en la cabecera y nos quedarán unos 20 minutos de piedras hasta la antecima. Y luego el paso de Mahoma, el cual, como hemos dicho, no es una cresta difícil, sí es una cresta que tiene bastante patio y que lo más impresionante es el patio. Tenemos que poner atención y lo vamos a recalcar siempre en que es más fácil si estamos acostumbrados, que hay que poner atención cómo ponemos los pies y las manos para agarrarnos tanto a la ida como a la vuelta
y que si podemos tenemos que evitar aglomeraciones y tener un cierto orden a la hora de ir y volver en el paso de Mahoma por seguridad. Hasta aquí el final del bloque técnico de las dos rutas clásicas, y en el siguiente vídeo vamos a hablar del material necesario para ascender al Aneto con seguridad. Bienvenidos al bloque de material para la ascensión al Aneto con seguridad. Vamos a hablar de todo lo imprescindible para nuestra ascensión. Aparte de esto podéis llevar lo que queráis. Lo primero imprescindible es la ropa de abrigo. Tenemos que llevar ropa de abrigo siempre en la mochila, aunque sea el día de mayor calor del verano. En alta montaña, y tenemos que hacer mucho hincapié en que es una ascensión de alta montaña, la temperatura puede cambiar muy rápido, bien sea porque entra un poco de viento de norte o porque de repente se crea una tormenta y todavía estoy en altura. Lo ideal es que no estéis. Pero si estamos en altura y hay un poco de brisa de norte con un solazo, podemos tener una sensación térmica de 0 grados cualquier día del verano. Entonces, en nuestra mochila debería ir un chubasquero, un forro polar, un Primaloft, me da igual cuál sea el sistema de calor que uséis, pero una prenda que os dé calor, un chubasquero de pantalón, tendríamos o podríamos llevar unos calcetines de repuesto, unos guantes, un gorro o un buff para tapar la zona del cuello y la cabeza, y además encima llevaremos nuestro pantalón, nuestra camiseta térmica larga y quizás un chaleco, que es una prenda muy recomendable. Podemos llevar también una camiseta corta, porque cuando bajéis de la zona técnica del glaciar y si hace calor al bajar de altura, podéis cambiaros la camiseta y no tenemos que ir con manga larga toda la bajada. Tenemos que llevar también un frontal, una lámpara de las que se llevan en la cabeza, porque lo ideal será siempre arrancar de noche, ya que si arrancamos a las 5, 5 y media de la mañana, en junio quizás ya amanece, pero en cuanto pasa a finales de julio vamos a tener un ratito de noche y a final de agosto estamos andando casi una hora de noche. Esto implica que necesitamos llevar luz, necesitamos conocer bien el terreno en esa primera hora, por lo cual incluso podemos recomendar que subáis a inspeccionar ese tramo que vais a hacer de noche cualquier día para entrenar. También debemos llevar el frontal no solo por eso, sino porque ante cualquier problema que tuviésemos y tengamos que pasar parte de la noche, deberíamos tener una luz tanto para que nos haga una cierta compañía y tengamos un poco de visibilidad, como si tenemos que señalizar a un equipo de socorro nuestra posición si vinieran andando a por nosotros. Tenemos que llevar unas botas de montaña adecuadas. Los pies son muy importantes para todo este tipo de ascensiones y debemos llevar una bota que sujete bien el tobillo y que sujete un poquito la planta del pie. Siempre hablamos de botas que tengan una cierta dureza a la suela. ¿Por qué? Porque a la hora de atar el crampón en una bota que es semirrígida o que tiene una cierta dureza, el crampón quedará muy bien sujeto, y a la hora de pisar de todas estas formas que hablábamos en el otro vídeo, el crampón no se va a mover de la bota. Si llevamos una bota blanda, con una suela muy blanda, o zapatillas, que no se debe, el crampón hay que atarlo tan fuerte que nos hace daño el pie, y además, a pesar de atarlo muy fuerte, el crampón, como flexa la suela, se va a mover y se nos va muchas veces a salir de la bota. Esto implica que el pie quedaría pisando el hielo con el riesgo de tener un resbalón. El piolet es otra parte importante que hacen siempre hermandad con los crampones. El piolet nos sirve tanto para hacer un apoyo e ir cómodos, equilibrarnos, como ante una caída la posibilidad de hacer una autodetención. Esto evidentemente hay que practicarlo antes, no sale porque sí, pero sí es importante ser conscientes de que llevemos el piolet y saber su uso, al igual que los crampones. También debemos llevar, y recomendamos, el llevar un bastón o dos. Un bastón a la subida es muy bueno porque te ayuda a impulsar en muchos pasos, a equilibrarte,
y a la bajada también nos va a ayudar porque ya fatigados nos ayuda a descargar un poquito de peso sobre las articulaciones. Tenéis que tener en cuenta que llevamos una mochila con todo el material y que al final llevamos unos 8 kilos de peso entre nuestro material, el material técnico, comida y agua. Esto, cuando llevamos muchas horas y empezamos la bajada, hace que junto a la fatiga nos desequilibremos un poco más. Entonces, 2 bastones nos vienen muy bien para acompañar. Debemos llevar también mapa y brújula, saber usarlos, saber situar un mapa, saber orientarlo para saber dónde estamos o simplemente cuando llegamos a nuestra cima, saber descubrir todas las cimas que nos rodean. También podéis llevar un GPS, tener en cuenta que si llevamos GPS, las baterías, sobre todo si hace frío, se pueden agotar. Si te quedas sin baterías y dependes de él para situarte, tenemos un problema, por lo cual podéis llevar baterías de repuesto. También podemos llevar un botiquín importante, aunque no sea un gran botiquín, que podáis solucionar una ampolla por rozamiento de la bota, que podáis taponar un pequeño corte que os podéis hacer fácilmente con una piedra, que podáis llevar una venda para hacer un pequeño vendaje ante cualquier torcedura o cualquier golpe. Imprescindible también llevar gafas de sol y crema solar. Estamos hablando que estamos en la alta montaña, la incidencia solar en alta montaña se multiplica más de un 100% de lo que estaríamos acostumbrados. Estamos en un glaciar, por lo cual la reverberancia del sol que rebota en el glaciar, que es como un cristal, nos da directamente a la cara y los ojos, y esto puede provocar tanto quemaduras en la piel como quemaduras en la retina con las horas que estamos allí. Es imprescindible llevar una buena gafa y poneros crema solar no solo una vez, sino cada 2 horas poneros. Debemos llevar también el teléfono móvil, es una de las maneras en las que vamos a poder avisar si necesitamos algo. Si usamos el teléfono móvil como GPS con las aplicaciones que hoy en día, tener en cuenta el tema de la batería, que si agotamos la batería y luego necesitamos el teléfono para dar un aviso porque nos ha sucedido algo, debemos tener batería, si no, no podremos avisar. Evidentemente podéis llevar una batería de repuesto o una carga en la mochila, pero al final todo va a pesar. Entonces, tener en cuenta esto y llevaremos agua y comida. Pensar que es una ascensión de unas 10, 11, 12 horas, que necesitamos una cierta cantidad de agua. Podemos recoger agua al pie del glaciar siempre que la mezclemos con pastillas potabilizadoras o alguna bebida isotónica que la hace más buena en sales y minerales, ya que el agua de glaciar o de los lagos de abajo está exenta de sales y minerales porque funde ahí arriba y nos sentaría mal. No es recomendable beber agua de alta montaña cuando estamos haciendo actividad por sí sola. Y comida, pensar que 12 horas de actividad son muchas horas, con mucho esfuerzo, y que necesitamos ir reponiendo constantemente nuestro cuerpo de energía, sea barritas, bocadillos, fruta, lo que estéis acostumbrados a comer cuando hacemos excursiones, pero tenéis que comer. Por la experiencia que tenemos en la alta montaña, también os recomendamos un par de cosas y trucos. Siempre llevar una manta térmica o 2, hoy en día son pequeñitas, no pesan mucho, no son caras, ya que si algún compañero tiene un accidente, lo imprescindible, aparte de poder avisar y que puedan venir a rescataros, es que no pierda calor y que hagáis lo que podáis y sepáis en lo que le haya pasado. Otra cosa que podemos también llevar en la mochila son bridas de estas de plástico, porque una brida o 2 te pueden solucionar el que en algún momento la pletina del crampón se te rompa o la cinta, bien sea porque hay que pasar algún tramito de piedras, los crampones en las piedras hay que pisar con mucho cuidado para que no se rompan. Entonces una brida te puede solucionar el recuperar la pletina o la cinta con la que estás atando si esto te fallase. Y hasta aquí llegamos con nuestro bloque de material. El siguiente bloque del que vamos a hablar va a ser seguridad.